Hola a todos, hoy video en un bosque un poco especial, ya que no es un bosque, es un jardín. Un jardín que crece solo, sin riego, sin fertilizantes químicos, sin mantenimiento, sin mucho trabajo humano. Eso es lo que se llama un jardín bosque o un bosque comestible, que puede alimentar a decenas y decenas de personas durante años sin necesitar, a diferencia de un huerto tradicional, mucho mantenimiento ni volver a plantar. Cada año está ahí y produce comida en abundancia. Este jardín bosque se lo debemos a Fabrice de Jours, quien hace 15 años transformó un campo de 25.000 metros cuadrados, 2,5 hectáreas en un bosque comestible que no necesita ser replantado cada año y que por lo tanto proporciona comida de manera perpetua. Él nos va a mostrar cómo construyó este oasis paso a paso, cómo podemos replicar eso en nuestro hogar. Para abandonar definitivamente nuestros huertos clásicos y pasar a la agroforestería. ¿Puedes explicarnos de nuevo cuál es el principio del jardín bosque? El principio, como vemos, es una agricultura que va a estar disfrazada de bosque y al contrario de la agricultura clásica, que de todas formas es una agricultura más bien basada en el uso de plantas anuales, allí se replanta cada año, mientras que aquí construimos los espacios con plantas perennes y leñosas que vivirán por mucho tiempo. Tendremos ingredientes provenientes de todos los niveles de este bosque, desde los árboles, arbustos, lianas y todas las plantas pequeñas. Las plantas pueden ser de luz, semisombra o sombra y pueden crecer tanto en tierra como en agua. En realidad tendremos numerosos espacios interconectados entre sí y luego todo en realidad nos va a dar, casi todo nos va a dar de comer ahí dentro. Entonces pasamos de un huerto clásico en una dimensión a un espacio en 3 dimensiones. Trabajamos efectivamente sobre los volúmenes, la verticalidad y la densidad, a lo que llamamos densidad-diversidad. Entonces, efectivamente, la estructura del bosque comestible o jardín bosque se presenta en diferentes niveles. Veamos la composición, que es particular por su gran diversidad. Aquí discutimos sobre más de 1000 especies alimenticias que serán probadas. En nuestro plato promedio en Francia comemos entre 40 y 60 especies alimenticias como máximo, algunas de ellas importadas. En resumen, estamos trabajando con poco más de 1000 especies. Es enorme y entonces la mayoría son realmente plantas que van a vivir mucho tiempo y tienen una composición de cierta riqueza. Y tenemos jardines, bosques generalmente que van a contener, digamos, entre 40 y 80 especies, lo cual ya es notable para un modelo agrícola. Y la diferencia, digamos, en comparación con la permacultura o la agricultura orgánica, ¿cuál es? En fin, eso quedará registrado de todos modos. Digamos que es un poco de permacultura, porque la permacultura es el hecho de establecer sociedades que sean sostenibles, que estén construidas, que estén pensadas. Y aquí realmente es el caso, ya que de todas formas vamos a imitar el modelo que es más eficiente en nuestros climas, es decir, el modelo del bosque. Nos inspira lo que crea el bosque, así que vamos a imitarlo. De hecho, nadie riega ni fertiliza el bosque, y es una de las mayores producciones de biomasa del planeta. Y en cuanto estamos en zonas del mundo con más de 500 milímetros de agua al año, vas a ver naturalmente paisajes de bosque que se van a formar. Entonces tenemos bosque boreal, bosque templado, bosque tropical mediterráneo, dependiendo de dónde estemos en el planeta. Y entonces imitar esas cosas te va a dar un sistema que a largo plazo va a ser extremadamente duradero. En este jardín bosque no se realizan labores de suelo, fertilización ni riego en relación con los objetivos que uno tiene. Entonces eso también son cosas que hay que ponderar según los objetivos. En un jardín bosque agrícola las cosas pueden ser algo distintas. Pero bueno, tenemos estas cosas que son exuberantes, productivas y a la larga casi solo hay que pasear y hacer las cosechas. Pero en comparación con un bosque clásico, todavía tienes un poco de trabajo humano para plantar las especies que te van a servir. Tú tampoco dejas que el azar juegue. Realmente hay un gran trabajo al principio, un trabajo de selección de especies, también de variedades, de juntarlas, de reunirlas de la manera más eficiente posible. Y en realidad es un jardín, no un bosque, así que es ahí donde las cosas se difuminan. En realidad no es arboricultura, no es horticultura, no es recolección, no es silvicultura, no es arboricultura.
Es una combinación de todo eso simultáneamente. Y eso crea un bosque muy particular que es algo relativamente nuevo en Occidente, al menos. Y no es solo un bosque alimenticio, también produce un montón de otras cosas. Así es, exactamente. Entonces, efectivamente tenemos la parte alimenticia, así que vamos a recolectar frutas, semillas, oleaginosas, partes con almidón que son calóricas, follaje y flores comestibles. También puede haber pequeñas granjas, puede haber criaderos de gallinas, por ejemplo, en este tipo de sistema. También podemos hacer capturas si queremos comer carne, capturas de animales salvajes porque regresan en grandes cantidades. También ofreceremos productos de la colmena. Estas son las partes que llamamos forestibles, ya que, como veremos en el recorrido, en parte son cosas que se cosechan y en parte son novedades. Sí, tendremos recursos de plantas medicinales, pero no serán plantas pequeñas a las que estamos habituados. Pequeñas plantas de luz, pequeñas plantas perennes como el tomillo, como el hisopo, como la salvia. No, realmente podemos tener árboles medicinales, lianas medicinales, plantas de sombra, plantas acuáticas, así que es un gran refuerzo. También vamos a tener combustibles, así que podemos calentarnos a partir de estos sistemas, a partir de estos jardines particulares. Y la cuarta gran categoría de producción es lo que llamamos biomateriales. Estos bosques comestibles con ciertos especímenes pueden proporcionarnos fibras, gomas, resinas, látex y plantas para techos, y recursos que actualmente están más bien basados en la petroquímica, en el uso del petróleo, con después efectivamente cosas que nos causan problemas desde un punto de vista sanitario, ya que obviamente va a haber todo un cóctel químico que va a emanar de esas producciones. Así, un solo espécimen nos servirá para varios usos, y ahí también encontramos la lógica de la permacultura para lograr esa eficiencia. Entonces, afirmas que en realidad tenemos comida, biomateriales y biodiversidad que regresa. Y además, tenemos un almacenamiento de carbono que no debe ser despreciable. El almacenamiento de carbono está en estudio, así que colaboramos con investigadores del Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. De hecho, está bajo la supervisión de Electricité de France con los objetivos de investigación del polo ADAPT. Y efectivamente, ¿no? Ya hay un principio de conjunto de indicios que muestra que realmente tenemos un crecimiento que es muy importante, a pesar de los insumos y en diferentes zonas del bosque abundante. Son cosas que son optimistas, que vemos de manera empírica y que ahora realmente vamos a tener que analizar en detalle, desde un punto de vista científico, para tener realmente datos y una repetibilidad respecto a lo que intentamos evidenciar. Los principios, efectivamente, como ya dijimos, es la estructura que está en niveles con la asociación de árboles, arbustos, lianas y herbáceas. Va a ser la composición, que es una cierta diversidad que está realmente influenciada por el mundo del hortus. ¿Sabías que Hortus es el origen de la palabra horticultor en francés? Pero realmente viene de aquellos que cultivan el bosque y que se encuentran en áreas con amplia diversidad, incluyendo flora. Y entonces el tercer principio de estos espacios generalmente es que se va a plantar por fases de establecimiento. No es todo de golpe en realidad. Y también en cuanto a densidad, tendremos las especies objetivo que nos interesan, que no necesariamente podaremos, y las otras que están de más, que podaremos para fertilizar. Además, ajustar velozmente los parámetros de la parcela, es decir, la higrometría, los juegos de sombra, la cantidad de bacterias y hongos que van a dar vida al suelo y al bosque. Y entonces este establecimiento, hay algunas plantas que de hecho no les gusta para nada el sol directo. Entonces, cuando partimos de un prado, primero hay que esperar a que tengamos una especie de dosel que empiece a crear juegos de sombra. En ese momento podremos introducir algunas de las plantas que nos rodean y requieren semisombra. Requieren un suelo que será reestructurado para asemejarse al de un bosque. Tenemos esta construcción por fases y entonces aquí no todo se plantó al mismo tiempo. Plantar un jardín bosque es plantar cientos, incluso miles de plantas, y eso representa una gran inversión financiera. Por eso Fabrice de Jours recomienda no necesariamente comprar plantas nuevas, sino también usar plantas de segunda mano, plantas recuperadas o esquejes, por ejemplo. Sí, porque tú mismo lo decías. Tú partiste precisamente de un prado, de un campo que tenía 2,5 hectáreas, 25,000 metros cuadrados de muerte, y tuviste que devolverle la vida a ese campo, poco a poco. ¿Cómo sucedió? Las diferentes etapas.
diferentes etapas. Entonces llego aquí en 2010, hago todo solo, realmente planto en densidad, así que efectivamente hay instancias que me interesan. Pueden ser castaños, nogales, manzanos o plantas menos conocidas como akebias o chalefs. Entonces me interesan las plantas que producirán alimento para mí. Y luego voy a agregar muchas cosas que son, por ejemplo, fresnos, olmos, sauces que están plantados en la periferia y que voy a podar con el tiempo para realmente alimentar al bosque. El bosque me da de comer y de esta manera yo le doy de comer de regreso. Si quieres todo eso, permitirá que tus plantas objetivo crezcan más rápido. Estarán mucho menos expuestos al sol durante todo el día. Desde 2010-2011 empezamos a tener años climáticos, algunos que realmente eran problemáticos, con periodos en los que hacía mucho calor y estaba muy seco. Recuerdo imprevistos como tormentas que llegaban en septiembre u octubre, cuando aún no habían caído todas las hojas, a veces con granizo, lo cual realmente era problemático. En 2012 nos cayó granizo, ya no había techo en la casa y hubo impactos de granizos. Eso mató animales, había follaje en las carreteras, de tanto que las cosas habían sido destrozadas. Debido a su densidad, eventualmente vuelve a crecer. Además, se protegen entre sí hasta cierto punto. Y entonces empiezas, siempre dices, con plantas que estructuran un poco, árboles, y después construyes la multiplicidad alrededor. Así es, o puede ser sincrónico, pero simplemente realmente piensas en el ensamblaje vegetal. Es como un rompecabezas. De hecho, el bosque comestible en ese momento es el propio rompecabezas, el conjunto, y puedes tener los elementos del rompecabezas que están pensados por 1 metro cuadrado o 10 metros cuadrados, y eso, evidentemente, también se corresponderá con lo adyacente, respecto a los ingresos de luz, etc. En resumen, plantar en densidad al inicio fue de gran ayuda y posteriormente realicé acciones adicionales. En ocasiones se ponían sombrillas sobre algunas plantas jóvenes que requerían protección adicional y también levadura de bosque. Un aporte de levadura de bosque es algo gratuito. Vas a un bosque cercano con el mismo tipo de suelo, tomas un poco de tierra superficial, muy poca cantidad. Es como espolvorear un poco de azúcar glass sobre la superficie de un pastel, pero con las plantas. Después colocas una capa de paja, cartón o lo necesario para proteger la planta y la cubres bien con paja para mantener la humedad. El fermento del bosque microbiotizará la planta, aportándole sus hongos, bacterias y protozoos. Todas las formas de vida que son invisibles, que están ahí debajo y que hacen que el bosque crezca constantemente, produce sin necesidad de añadir insumos. Entonces tu objetivo con este jardín bosque era ser autosuficiente en alimentación, por ejemplo. Pues sí, realmente tenía dos grandes objetivos para mí, bueno, incluso tres. Tener autonomía era importante para la familia, así como compartir el espacio con los demás seres vivos como agricultor. Hay jabalíes que pueden pasar por ciertas zonas, hay ciervos, hay tejones, hay zorros, obviamente hay de todo, muchísimas aves, de hecho las escuchamos ahora. Han regresado reptiles, anfibios, muchos insectos. ¿Es posible producir alimentos en armonía con los demás seres vivos? Realmente era un poco eso fue lo que vi en los trópicos y que me inspiró increíblemente. Y luego el tercer objetivo para mí era realmente algo un poco, no lo explicaba de esa manera. Pongo desarrollo e investigación, es decir, probar con el mayor número de especies posible, así que eso es algo exploratorio, experimental. Luego veremos cómo trabajar esas producciones, tanto internamente en la asociación como con chefs y restauranteros. Ahora ellos vienen a descubrir esas producciones. Es como múltiples universos entrelazados, resulta apasionante. Entonces me decías que tienes todo para producir tu autonomía, pero no tienes tiempo para hacerlo. Pero de todas formas, ese no es realmente el objetivo del lugar. No se trata solo de ser diferente, de ser autónomo para ti. Aquí se ve, es un objetivo pedagógico recibir al público, presentarles esto. Bueno, el jardín bosque es lo que me decías antes, 1000 especies vegetales, mientras que normalmente son entre 50 y 80 especies, porque tienes esa voluntad pedagógica ante todo. Así es, de realmente ver qué podríamos aclimatar en realidad en muchos lugares. Se van a realizar proyectos no solo en Borgoña, sino también en la punta de Bretaña, en altitud, en matorral mediterráneo, en clima de llanuras y a veces en zonas inundables. Entonces, en entornos que son muy, muy diferentes unos de otros. Efectivamente, ¿qué es lo que se va a adaptar en ese contexto? Entonces, hablamos de un tema de investigación. Es el jardín experimental, de hecho aquí, el que nos permite desarrollar muchos proyectos con personas que llevan proyectos en diferentes lugares y de dar seguimiento, así que eso, digamos que es el corazón de todo.
El objetivo de la asociación es desarrollar la reforestación alimentaria. A eso le llamamos estos bosques comestibles, estos jardines bosque, bajo el gran concepto de reforestación alimentaria. Es el único modelo de agricultura que es capaz de mantener la cobertura arbórea. En resumen, hemos practicado la agricultura de cultivos anuales durante 7.000 años, haciéndolo inconscientemente. Pero es una agricultura que, por naturaleza, es deforestadora cuando se cultivan especies anuales. Aquí practicamos agricultura con plantas perennes y permanentes. Es una agricultura y cocina que reforestarán, así que realmente abre perspectivas que son enormes para tener espacios que van a alimentar, espacios que van a climatizar, espacios donde también se pueden enseñar cosas, espacios que van a cuidar y que regeneran. Entonces, todo eso es lo que nos interesa y por eso transmitimos el mensaje. Entonces, si quieres, realmente hay un movimiento desde hace varios años, un movimiento ciudadano para desarrollar estos espacios. En realidad, los particulares se han adueñado de esto desde el comienzo. Ahora comenzamos a presenciar algo más territorial, con jardines y bosques que son gestionados por comunidades, por instituciones y también por autoridades políticas. Realmente hay cosas que son muy optimistas, que ya están en marcha. Y hablabas de cocina forestal. ¿De verdad con tu bosque podemos preparar nuestra comida del mediodía? ¿Podemos hacerlo? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ir Ver un poco qué podemos encontrar. Vamos. Un poco lo que podemos encontrar. Aquí tienes brotes jóvenes de berce de Hércules. Eso es una super verdura ligeramente cocida. De hecho, tiene un sabor un poco entre zanahoria, algo un poco resinoso y suave. Es muy, muy bueno. Esas son algunas moras que podremos cosechar para poner en la entrada, ¿ves? Con la ensalada y luego los brotes de berce cocidos, esas son flores de hemerocallis, que también llamamos lirio de un día. O la gente suele tener eso en los jardines, sin saber que se puede comer. Vamos a comer los brotes de primavera cocidos, las raíces cocidas también, y en esta temporada es la cosecha de las flores y también de los botones florales. Y eso va a ser una verdura, la vamos a saltear, ¿ves? No mucho tiempo en el sartén, una verdura cocida se hace mucho en este momento. Esos son sabores Michelumi de Japón. Es una fruta pequeña y es dulce, acidulada. Se introdujo hace un siglo más o menos en la región de Baccarat. Desde hace un año también hacen vino con eso. Ahí está el árbol de campanillas de plata, que es muy bonito cuando florece. Tiene 3 años y también lo llaman el árbol pepino. Podemos usar estos pequeños frutos inmaduros que se cosechan. Además tienes un ejemplar joven con bastante producción. Ya tendrías la cosecha. Se hacía encima, puedes tomar los pequeños sabores de pepino. Eso de todos modos sí es algo tierno que preparamos más bien en marinada, en encurtidos de muchas maneras. Aquí cosecharemos lo que todos tienen en sus jardines. Es una verdura olvidada, es el gran plato en realidad, no es que se coma tan seguido. Es una buena verdura y es muy tierna, es muy jugosa. Un poco como una ensalada, sí, es exactamente como una ensalada. Así que el postre que vamos a comer en un rato va a estar hecho a base de frutas de ese arbusto de allá. De hecho, también podemos ver lo que producirá este año, una cosecha a finales del verano, y eso lo conservaremos. Se llama chalef de otoño de frutos amarillos. Aquí tenemos algo más clásico. Las grosellas clásicas sí son de frutos rojos, pero las mejores variedades son de frutos rosados o blancos, que no están maduras actualmente. Y esto es una planta que se llama cilantro de monte o autunia de los pantanos. Es una planta que se usa como condimento. De hecho, si la frotas y la comes cruda, es muy aromática, así que la usaremos en pequeñas cantidades. Y es especialmente buena cuando la tratas un poco como si fuera espinaca. Blanqueas la verdura de 2 a 4 minutos y después se vuelve súper tierna y menos aromática. ¿Ves? Sí, porque ahí está fuerte, muy fuerte. Así ahí realmente cuando está crudo es como condimento y cuando está cocido es como verdura. Lo que tienes ahí son begonias, las conocemos como plantas de interior. Esa es una begonia rústica, aguanta hasta -15, -18 grados. Comemos las hojas de las begonias que son aciduladas por su alto contenido de vitamina C. Vamos a comer nueces en un rato. Estas son las nueces que se formarán este año.
Cuidado, podemos pisar las frutas que están en el suelo. Hay muchas por aquí. Y por eso realmente hay que tener buen ojo. Creo que eso viene del árbol justo encima de nosotros. Son paredes blancas y eso ilustra bien lo que digo. De hecho, es como una jungla, ¿no? Un poco alimentaria. No tenemos el ojo entrenado. Es realmente una agricultura invisible. Siempre es crucial conocer las plantas, saber qué consumen y cuándo. Por fin estamos en la mesa tras cocinar. Tenemos muchas cosas que recolectamos juntos antes y otras que tú ya habías recolectado y reutilizamos. ¿Puedes presentarnos un poco todo lo que vamos a comer? Vamos a empezar con una ensalada con una mezcla de plantas silvestres. Está la lechuga que conocemos, que crece en los claros del bosque. También hay hidrocotilo. También está el sedum que recolectamos juntos. El hidrocotilo lo recolecté en otro momento. Puedes agregar nuez. Las nueces. Puedes continuar, ¿no? Por ejemplo, este es un salteado de flores de lirio de día que tenemos cosechado. Es la pimienta de China o cilantro silvestre. ¿Sabes qué verdura es esta que hemos salteado? Un poco de grosella negra blanqueada, flor alta de lirios de día. Esto va a ser el plato un poco más consistente, ya que vamos a tener una mezcla que hace una especie de puré con papa y ñame de montaña. Y luego estos pequeños brotes, ¿ves? Estos son cosas que recolectamos al final del verano que están secas. Son arándanos aronias que permiten hacer en realidad un equilibrio un poco salado y dulce. Ahí encontramos el árbol de campanilla de plata, el que produce una especie de pepinos. Lo pusimos adentro, lo salteamos y le agregamos moras. Eso es la berza de Hércules, la verdura que recolectamos al principio. Aquí es una especie de puré de pequeños gummies de Japón. Aquí es la zona de postres. Sí, aquí es la zona de postres. Aquí vamos a tener helado, bueno, un postre helado, pero en realidad es simplemente la fruta natural congelada del chelef de otoño de frutas amarillas. Y luego encima le pusimos miel y luego lo untamos con miel. Y también tienes las hojas de begonia y luego más frutas frescas allá. Y luego eso, entonces el café, bueno, no es café, es una torrefacción de bellotas, porque las bellotas, a veces preparamos galletas y pasteles con harina de bellota, que es una base alimenticia. Y ahí, entonces, después de destruir los taninos por la torrefacción, vamos a tener una especie de café, pero no tiene cafeína. Así que ya sea que sigas un poco la entrada, plato fuerte y postre, o puedes mezclar como quieras. Aquí solo tenemos comida que desconozco cómo se llama. No podría decirte qué estamos comiendo. También es posible hacer un jardín bosque con cosas más clásicas, como tomates, calabacines, pepinos, pimientos. En los claros hay verduras conocidas, así como árboles frutales como manzanas, peras, duraznos y albaricoques. Pero la idea también era destacar cosas poco conocidas. De hecho, esto es una verdura europea, así que tenemos muchas alrededor. Y eso es una lástima porque muchas veces las personas no conocen estas plantas o no conocen este vegetal. La Berce de Hercule es excelente. Pruébalo y cuéntame tu opinión. Si uno se pierde con todo esto, no sabemos cómo cocinar estos nuevos vegetales, plantas y flores. Junto a Claire Moquier, usted escribió el libro Cocinar el Jardín Bosque, el cual está repleto de recetas para aprender a cocinar de una forma distinta. Sí, es para cocinar estas producciones de los bosques alimentarios, lo que llamamos bosques comestibles, tener una cocina que sea reforestante. En resumen, es aprendizaje con transformaciones, preparaciones y diferentes ingredientes. Y también para proyectos que están en diferentes lugares de Francia, ya que Clara está más bien en el sur. Además, estamos trabajando con una variedad vegetal que puede diferir de lo que encontraremos aquí. El jardín bosque se puede hacer en casi cualquier lugar de Francia y en cualquier tipo de terreno.
¿O es algo bastante específico? Entonces, se puede empezar desde cualquier tipo de paisaje, se puede comenzar con un prado, se puede empezar con un huerto que vamos a densificar y diversificar. Se puede iniciar desde un bosque. Existen proyectos en curso a partir de bosques con o sin claro. Se puede comenzar desde la base de un edificio, un prado o un césped. Y pues efectivamente es en todos los climas. Entonces es clima oceánico, de montaña, de llanura, clima mediterráneo. Los climas mediterráneos y cada vez realmente es una adaptación de la variedad vegetal. Y también es una reflexión en relación con los objetivos, porque hay promotores de proyectos que realmente están ahí para un jardín bosque que va a ser, ya sabes, de subsistencia, digamos, doméstico. Otros que están ahí para un jardín bosque agrícola, otros para un jardín bosque. En espacios comunes, ya sea en ciudades, pueblos, escuelas u otros sitios, con un propósito ambiental, se busca el regreso de la biodiversidad y también hay proyectos científicos. Y además, realmente puedes tener proyectos de cualquier tamaño. Ese es uno de tus otros libros que escribiste con Aurélie. Crea tu propio bosque gourmet en tu jardín. El libro presenta 20 proyectos inspiradores, desde 10 metros cuadrados hasta 10 hectáreas. Aunque 10 hectáreas es fácil de imaginar, ¿cómo se crean bosques jardín en solo 10 metros cuadrados? Puedes tener balcones tipo jungla. Mantendremos ese modelo de tener algo exuberante, ¿no? En diferentes niveles. Existen árboles frutales compactos y enredaderas de tamaño pequeño que dan frutos, permitiéndonos tener producciones variadas en espacios reducidos. Además, contamos con el refuerzo de las verduras de sombra y las perennes pueden ser realmente... Entonces no necesitamos tener un gran jardín para hacer un bosque, podemos tener un jardín pequeño para hacer un bosque. Hay muchos proyectos en 200 metros cuadrados, en un metro cuadrado. En el año 2000 aquellos con varias hectáreas siguen siendo poco comunes. Es un recorrido por Francia de proyectos que hemos realizado desde hace años con los responsables, un regreso de experiencia de todo eso. Pues eso va a ser una buena fuente para nosotros para hacer reportajes inspiradores sobre diversos jardines y bosques y quizás visitar algunos de ellos, que me darán ganas de hacer el mío propio después. En tu casa, ok. Porque ahorita sí me dan ganas, pero siento que estoy abrumado por todo el trabajo que hay que hacer con las 1000 especies. Tal vez al ver un jardín con 50 especies distintas, de las cuales conozca mejor los nombres, eso me dará más ganas de empezar, pero ya me dan muchas ganas de profundizar en el tema. Así que gracias por habernos abierto a esta cultura del jardín bosque. Gracias por recibirnos. Ahora nos sentaremos a la mesa. Sírvete, buen provecho.